Entonces, hay que valorarlo, cuantificarlo, probablemente acá sean iguales, y aquí esta arteria que va por el vario insular es mucho más hiperdensa que la otra, obviamente no se ve. En secuencia FLAIR no vemos alteraciones de la densidad, de la intensidad de señal. Fíjense que prácticamente hizo intenso el parénquima en el lugar afectado. Solamente vemos una arteria que, por ser justamente una secuencia FLAIR que produce una menor señal en aquellos sectores donde hay movimiento de agua o de sangre, acá está estancada hasta el tronco, y por lo tanto es equiparable al signo de la arteria hiperdensa. O sea que no solamente está afectado el territorio sylviano distal, sino también proximal. Pero todavía no hay hiperintensidad en el parénquima, es decir, todavía no hay representación morfológica en cuanto a la intensidad de señal. Solamente nos damos cuenta acá, en la tomografía computada, por la hipodensidad y la pérdida de la interfase gris-blanca, y el signo de la arteria hiperdensa. Tiene 3 de los 4 signos, o los 4, porque pérdida del borde de la ínsula también, que nos hacen pensar que esto es un episodio vascular isquémico agudo. Y sobre todo el FLAIR, que es muy sensible para los cambios de señal, al no mostrar hiperintensidad, nos hablaría de que ese episodio es agudo, tiene menos de 2 horas, y la difusión, que es positiva ya a los 45 minutos, a la hora de haberse producido el episodio, nos muestra que efectivamente el territorio afectado es el territorio superficial de la arteria que está teóricamente trombosada y que corresponde a la sylviana derecha. Lo corroboramos con una resonancia magnética y vemos que prácticamente M1 se ve con baja señal y después ya no vemos más vasos distales. Y ahora vamos al otro punto, a dar más información a esto que estamos viendo. ¿Qué está pasando en el tejido? ¿Cómo se está tratando el cerebro, cómo está tratando de solucionar ese episodio vascular agudo para tratar de compensarlo de alguna manera? Para eso tenemos 2 métodos hemodinámicos, que es la difusión y la perfusión. La difusión es una sola, pero en cambio la perfusión tiene 3 o 4 parámetros. Uno es este, está en inglés, acá el tiempo de tránsito vascular, mean time transit, o tiempo de llegada al pico, TTP. Son los 2 puntos. Después tiene volumen, después hay otra cosa que se pueden medir, que es el volumen sanguíneo cerebral y el flujo sanguíneo cerebral. Pero específicamente para ver un episodio vascular agudo y machearlo con la difusión, lo único que nos importa es esto, el MTT, o el tiempo de tránsito vascular, o el TTP, tiempo de llegada al pico, time to peak. Y acá vemos una zona blanca, restrictiva, en la secuencia de difusión, es el core isquémico. Esta es una zona probablemente irreversible, que va a ir al infarto. Y acá vemos una zona de mayor intensidad de señal en la perfusión y en esta variable de la perfusión, que es el tiempo de tránsito, con respecto al hemisferio sano. Es decir, acá hay hiperflujo compensatorio por colaterales. O sea, esto está tratando de compensar esta lesión vascular isquémica de alguna manera, ya sea por vasos rectomeningios mediante flujo retrógrado o a través del polígono de Willis mediante el sistema vértebro-basilar comunicante anterior. De todos modos, lo más importante acá es que la cuantificación de la difusión es mucho más chica que la lesión de la perfusión. Este es el core isquémico y si lo trasladamos acá, es la penumbra isquémica. O sea, lo que medimos con la perfusión a través del tiempo de tránsito vascular es la penumbra isquémica. El core isquémico lo medimos exclusivamente con la difusión. Como hay un aumento significativo del tamaño y el volumen de la penumbra con respecto al core, es el escenario ideal como para tomar una conducta terapéutica y hacer una terapia trombolítica según el tiempo arterial, inclusive en los últimos tiempos se hace trombectomía mecánica
aumentando lo que se llama ventana terapéutica. Antes esto se podía hacer o se podía tratar hasta las 4 horas y media por vía intravenosa, a la vía trombolítica. Hasta las 6 horas por vía intraarterial, y después de las 6 horas no era aconsejable porque había mucho más riesgo de hemorragia que de solucionar el tema isquémico. Hoy día, hasta las 24 horas o más, en pacientes con episodios vasculares isquémicos de territorio anterior, se puede actuar si se dan estos parámetros y hay buenos colaterales, y se puede hacer lo que se llama trombectomía mecánica, es decir, a través de un catéter mediante una angiografía digital, se puede extraer el trombo y revascularizar la zona afectada. En este caso, coincidiendo con las imágenes de la difusión y perfusión, vemos que hay una obstrucción proximal en la angio-TC que se hizo, hubo tiempo, se hizo previamente, después se hizo la resonancia y después se hizo la terapia trombolítica, donde vemos una revascularización adecuada con flujo anterógrado en la arteria cerebral media izquierda que estaba obstruida. Esto también se puede hacer con tomografía, ¿no? No vamos a tener la presión, vamos a tener las imágenes que vimos antes, la hipodensidad, la pérdida de la interfase gris-blanca, acá con una ventana un poquito más cerrada, y vemos que en realidad el contraste de Sitting nos va a permitir ver una diferencia de vasos. O sea, acá hay menos vasos que acá, esta zona está hipodensa con respecto a esta, y evidentemente hay una afectación del territorio superficial de la cerebral media hipodenso, y si el paciente, la clínica del paciente coincide, esto es equivalente a un infarto agudo dependiente de los vasos de la arteria cerebral media derecha. Usamos los 3 parámetros, se pueden usar los 3 parámetros para obtener información porque se adquiere al mismo tiempo. El más útil es este, el tiempo de tránsito promedio vascular, donde vemos la penumbra. El flujo sanguíneo cerebral aumenta un poco, tratando de compensar. Fíjense que la región de los ganglios de la base están más blancas, más claras que el lado afectado, que es el contralateral, y el volumen sanguíneo permanece, la sangre que permanece estancada en esa zona un tiempo más y se lava más tarde que del otro lado. Es decir, hay una zona de vasoparesia, obviamente, a pesar de que hay un hiperflujo compensatorio. De todos modos, esos temas, estas dos imágenes para el episodio agudo y para tomar una conducta no tienen demasiada importancia. Uno se fija sobre todo en si la penumbra o la zona del tiempo de tránsito vascular es amplio y el área afectada, que uno puede asumir que es la difusión, aunque no tenga la resonancia magnética, es menor, el tratamiento puede estar aconsejado. Entonces, como claves para tener en cuenta sobre estas imágenes que vieron ustedes, hay un elemento muy importante que es la temporalidad. Es decir, con esto nos vamos a dar cuenta el momento del episodio agudo, ya sea, obviamente si el paciente está despierto nos va a decir, pero a veces el paciente, esto se produce durante el sueño, y cuando se despierta el paciente ya tiene el déficit. Eso es un problema para saber cuándo se produce. Esto es un dato que, si bien no es absoluto, hay que tenerlo en cuenta. Cuando el volumen de la difusión es mayor a 70 centímetros cúbicos, el pronóstico no es muy bueno. El cálculo es muy simple, es un elipsoide, se toman los 3 diámetros máximos, se divide por 2 y se saca un volumen aproximado. La hiperintensidad del flare aparece aproximadamente a las 6 horas o las 4 y las 6 horas aproximadamente, como máximo a las 6 horas. Pero ya a las 4 horas, 3 horas puede haber una cierta hiperintensidad si uno lo ve. La hiperintensidad en T2 más tarde y la hipointensidad en T1, que prácticamente no es útil, aparece aproximadamente a las 16 horas. La utilidad de este elemento es, a través de este trabajo, fue el mismatch difusión flare, es decir, cuando se veía la lesión en difusión pero no se veía en flare. Entonces el paciente se despierta con un déficit y
ustedes hacen una resonancia y ven que el flare es normal, seguro ese episodio tiene menos de 4 horas. Por lo tanto, no necesariamente hay que hacer como se pensaba al principio, o asumir que el episodio vascular se produjo en el momento que se acostó o empezó o se durmió, sino que uno puede tener una idea más exacta de la temporalidad en que se produjo ese episodio. El volumen del core, cuando hay una oclusión de la cerebral media, sobre todo tronco, la cerebral media M1, lo ideal es que sea menor al 30% del volumen del territorio afectado, es decir, del M1 en este caso, que no esté todo el territorio superficial y profundo afectado, sino que en realidad sea menor al 30%, porque eso va en relación al pronóstico. La penumbra, que es lo que yo le dije antes, el tiempo de tránsito promedio o el tiempo de llegada al pico, en general no debe ser, acá cuando es mayor a 6 segundos es un problema. ¿Qué quiere decir esto? Que el hemisferio afectado se va a llenar 6 segundos más tarde que el hemisferio normal. ¿Por qué? Por la colateralización que le dije antes. Fíjense acá. Tiene buena colateralización. Hay una obstrucción del lado izquierdo. Sin embargo, hay vasos todavía que se abrieron para tratar de compensar ese déficit, pero no se abre ni se perfunde este hemisferio en forma simétrica, sino tardíamente. Por eso, si ustedes lo ven en una secuencia de resonancia magnética, de perfusión y ven la penumbra, van a ver que en el tiempo de tránsito vascular en esta zona va a estar mucho más lento que del otro lado. ¿Por qué? Porque se va a llenar más tarde. Y esa diferencia, en general, cuanto más mayor a 6 segundos o sea con respecto al contralateral, no influye en general en el pronóstico. Esta es la obstrucción del vaso afectado y esta es la colateralización que tiene ese paciente. Es decir, tiene buena colateralización. Muchas veces, ante una obstrucción en un paciente que tiene una vasculopatía crónica, en general no hay repercusión y el paciente tiene buen flujo del lado sano y obviamente del lado afectado va a tener pobre vascularización o ninguna. Estos son distintos trabajos que hablan más o menos de lo mismo. Esto es importante para la ventana tardía, es decir, cuando uno establecer una ventana que llegue incluso hasta 24 horas para elegir la forma de tratamiento. Antes de las 4 horas y media, obviamente el TPA endovenoso, después se puede hacer el tratamiento intraarterial o a veces también se puede hacer la retracción del coágulo. Eso va a depender de la disponibilidad y del lugar, no solo de equipamiento, sino también de personal capacitado para hacerlo. Yo les dije antes que la hiperintensidad en el FLAIR o en T2 aparecen más tarde que en difusión. En FLAIR aproximadamente entre las 4 y 6 horas y en T2 a las 8 horas aproximadamente. Pero hay algo interesante en la secuencia FLAIR, que ustedes tienen que fijarse no solamente en la intensidad de señal del parénquima, sino también, ustedes saben que es una secuencia del FLAIR que satura líquido, por eso el líquido se valora aquí es negro. Y los vasos tendrían que ser oscuros. Sin embargo, acá tenemos vasos blancos. Quiere decir que esta zona no es normal, es patológica. Entonces, hay una diferencia, una asimetría entre un hemisferio y otro que es bastante franca, y esta estasis circulatoria, es decir, el FLAIR no satura, el FLAIR satura líquido en movimiento. Si el líquido está estancado, no lo satura y aparece hiperintenso, como en este caso. Gran territorio de la arteria cerebral media izquierda está hiperintensa, pero no en el parénquima, sino en estructuras leptomeningias por donde pasan los vasos. En secuencia de susceptibilidad magnética o gradiente de eco, tómenlo por ahora como sinónimo, va a haber, ahora yo les voy a mostrar una imagen, una disminución de la señal de los vasos. ¿Por qué? Porque el índice de deoxiemoglobina sobre oxiemoglobina es a favor de la primera. Entonces la deoxiemoglobina es oscura
y la oxi prácticamente no se ve. Eso significa que hay un aumento de la abstracción de oxígeno en esa zona, y el mismatch, en vez de hacerlo entre difusión-perfusión o entre difusión y FLAIR, se puede hacer entre difusión y eco de gradiente o secuencia de susceptibilidad magnética. ¿Cómo es esto? Fíjense, acá hay una obstrucción de la arteria cerebral media derecha. Esta es la secuencia de eco de gradiente, donde vemos el trombo dentro del vaso. Y distalmente a ese trombo vemos un montón de vasitos oscuros, porque hay mucha deoxihemoglobina con respecto al otro lado. Esos vasitos oscuros son diferentes en cantidad y en señal con respecto al lado sano. Y si hacemos la difusión, vamos a ver que la difusión está ubicada distalmente a esos vasitos. Por lo tanto, el mismatch también puede hacerse entre eco de gradiente y secuencia de difusión. Si esto es más grande que esto, podemos asumir que hay un mecanismo compensatorio vascular que trata de reabrir esta zona, reperfundirla y mejorarla. Acá lo vemos más grande, pero estos vasitos son muy importantes, que hay que verlos también en el momento, porque es una secuencia que se hace de rutina. En FLAIR, hasta ahora lo único que hablé fuera de lo común es la perfusión, que se puede hacer en tomografía y resonancia. Los demás son secuencias convencionales, T2, FLAIR, eco de gradiente, que hacemos en todos los pacientes. Y susceptibilidad magnética, que también hacemos hoy día en todos los pacientes. La única diferencia es la perfusión. Y la perfusión es un estudio rápido, pero hay que procesarlo también rápido y sacar las conclusiones también en lo más rápido posible, porque en este caso no solo importa el diagnóstico, importa también la celeridad que uno tenga para el diagnóstico. Este es otro caso donde van a ver el FLAIR y la difusión. En el FLAIR vamos a ver que el parénquima está normal. Como les mostré antes, lo único que vemos es una asimetría leve entre los vasos de un lado y del otro. Acá hay una hiperintensidad de esos vasos. Quiere decir que no hay afectación parenquimatosa todavía, lo cual se demuestra también en la difusión. Esta es una secuencia o es un paciente que tiene un territorio vascular afectado. Uno puede inducirlo, que tiene sugerirlo que tiene un territorio vascular afectado por el aumento de señal en los vasos rectomeningios del lado izquierdo, aunque no se traduce en un infarto a través de una difusión positiva. Acá la difusión es normal. Pero si hacemos perfusión y valoramos lo que les dije antes, el tiempo de tránsito promedio o tiempo de llegada al pico, vamos a ver que, bueno, el flujo y el volumen están normales también. O sea que en realidad tampoco nos ayuda estos dos parámetros que yo les dije antes que no lo tomamos en cuenta en el momento agudo. Esta es una escala gráfico para demostrar que el contraste llegó en el mismo momento en los dos hemisferios y el área bajo la curva es el volumen sanguíneo cerebral y el flujo sanguíneo cerebral está medido en un lado y en el otro. No hay afectación, pero sí hay una afectación en el tiempo de tránsito vascular y bastante importante. Casi todo el territorio superficial de la arteria cerebral media en los sectores más australes del cerebro. Quiere decir que este paciente es un candidato ideal para un tratamiento con buen pronóstico, porque tiene no tiene la angio, pero evidentemente hay una obstrucción intracraniana o el vaso de cuello que hace que ese hemisferio se perfunda en forma anómala, pero compensada. Es decir, el volumen y el flujo es normal, el FLAIR es normal, la difusión es normal. Lo único patológico es un parámetro en la secuencia de perfusión, que es el tiempo de tránsito vascular. Y justamente es el parámetro que nos da la idea del fenómeno. O sea, si ese paciente le baja la presión o tiene un episodio de hipoglucemia, tiene altísimas probabilidades de llegar a un infarto. Por lo tanto, es el momento de actuar. A lo mejor acá no con trombolisis, pero sí para actuar con una arterectomía, si es en el cuello, o si es intracraneana, ver cuál es el método elegido en ese lugar o en el centro donde se está atendiendo.
Todos estos episodios pueden ocurrir por distintas causas. La más común es la ateromatosis, ya sea en cuello, que es la más frecuente, o intracraneana, en casos de vasculitis más frecuentemente. Lo habitual son pacientes con patología panvascular, generalmente, o a veces de vasos de cuello por fenómenos ateromatosos locales. Eso es lo más habitual. Ahora después vamos a ver algunos ejemplos de esos. Pero también hay otros episodios vasculares que pueden llegar a producir esas imágenes que ustedes vieron. Los infartos en territorios vasculares limítrofes. Quiere decir que no hay, no es un vaso que está afectado específicamente, sino que es una confluencia, por ejemplo, entre arteria cerebral anterior y media, cerebral posterior y media, o las dos. Y eso se nota en las secuencias de difusión y es importante hacer el diagnóstico. Y ahora les digo por qué. Si ustedes ven esta secuencia así arrosariada en el medio del cerebro, sobre todo acá en la corona radiante y centro oval, o como se ve en el gráfico y en las imágenes de difusión, en territorios limítrofes, trazando una línea que divide lo que es frontal de arteria cerebral anterior, de frontal de arteria cerebral media, y acá cerebral posterior y cerebral media. Vamos a ver que en el medio son zonas afectadas, y que la difusión es positiva y hay una zona de infarto que está definida por la difusión. Pero ¿por qué les digo que es importante saberlo? Porque estas lesiones pueden ser no oclusivas. Puede ser un paciente que tenga un déficit de perfusión crónico, un diabético, un hipertenso, un paciente que tenga una vasculopatía. Entonces, ante un episodio de hipotensión, ¿cuál va a sufrir? El territorio distal al vaso que está más afectado. Por eso a veces no es oclusivo eso, sino que es más bien hemodinámico. Y hay que tenerlo en cuenta en el momento de ver las imágenes para que el clínico o la persona que trata al paciente sepa el origen de ese episodio. De todos modos, muchas veces, obviamente, si no hay una obstrucción, no tiene mucho sentido hacer una terapia invasiva con trombolíticos, pero el tema es saberlo. De todos modos, la difusión es positiva y es muy probablemente que ese paciente quede con secuelas. De todos modos, hay que tener en cuenta ese parámetro para que no se vuelva a producir y en ese caso llegue a generarse un fenómeno más importante en distintos territorios vasculares. Otros ejemplos de territorios vasculares limítrofes, en FLAIR. Acá no solamente hay limítrofes, también afecta áreas de la cerebral media. Son distintas maneras. Hay territorios limítrofes superficiales y territorios limítrofes profundos, a veces entre los ganglios de la base, entre lo que es lenticular, caudado, y tálamo, que es territorio posterior, y lo otro que es territorio anterior. Otra causa son las microangiopatías, que van de la mano de lo que les dije yo recién: diabetes, hipertensión, vasculitis. Son lesiones múltiples y generalmente profundas, cambios basales, tálamo, tronco. Estado lacunar es una rarefacción de los espacios perivasculares ubicados en los ganglios de la base, en general por microinfartos crónicos. La leucoariosis, que es un déficit de perfusión distal periventricular. El Minsbanger, que es un poco discutible, pero es la suma, en general, el déficit de perfusión global, sobre todo en zonas subcorticales del cerebro. Y el CADASIL, que yo lo menciono acá porque es una vasculopatía que aparece en gente joven sin factores de riesgo y que es evolutiva y en general simula muchas veces un paciente con algún trastorno vascular previo y en realidad no lo tiene. Es nada más que una enfermedad genética hereditaria y que tiene algunas características. Estos son infartos profundos, fíjense, tálamo, ganglios basales,
también hay afectación periventricular, son áreas muy vulnerables al hipoflujo crónico. Esto se acompaña muchas veces de, si ustedes utilizan la secuencia gradiente de eco o susceptibilidad magnética, de áreas focales de baja señal. Como ustedes veían antes, los vasos lineales, paralelos, de baja señal, acá lo vemos como puntos. ¿Por qué? Porque acá esto es sangre vieja, hemosiderina. Entonces van a estar ubicadas en general en los pacientes con factores de riesgo en el tronco, en los ganglios de la base y en el tálamo, aparte de haber lesiones córtico-subcorticales y de variado tamaño. Eso es muy común verlo en pacientes con hipertensión maltratada después de varios años de evolución, donde tienen isquemias, como las que vimos antes, y asociados fenómenos microhemorrágicos en distintas zonas del cerebro, pero sobre todo profundas. Cuando ustedes ven solamente microhemorragias córtico-subcorticales o superficiales, ya piensen en una vasculopatía, en este caso una amiloidosis. Pero si el paciente no tiene hipertensión, no tiene factores de riesgo y tiene esto, hay que pensar en general que ese paciente tiene alguna afectación arterial, o la pared arterial, inflamatoria o de alguna otra causa, que le está ocasionando un trastorno de la perfusión de vasos superficiales, en principio. En general las vasculitis empiezan por vasos superficiales y después, con el correr del tiempo, se pueden llegar a ser profundas. En una etapa avanzada de estas vasculitis es muy difícil diferenciar si es una microangiopatía por factores de riesgo crónicos, hipertensión, diabetes, o si es una vasculopatía primaria, si es una secundaria o una primaria, como puede ser una amiloidosis o el Cadacil, o lo que se llama síndrome de Susa, que ahora les voy a mostrar. Son ejemplos de arteritis, de arteritis que en general son, o algunas son autoinmunes. El Cadacil, lo que tiene de característico, y si uno tiene que tratar de verlo en el momento que se hace el estudio, un paciente joven, 30, 40 años, que tiene muchas lesiones vasculares y no tiene factores de riesgo, y tiene estas imágenes subcorticales, córtico-subcorticales y los lóbulos temporales, es un signo muy, muy orientador a pensar que eso es una enfermedad genética, que es una arteriopatía hereditaria, como el Cadacil, que es una de las vasculitis, no digo comunes, pero a tener en cuenta en el momento del diagnóstico. Fíjense en el plano coronal como la sustancia blanca de los lóbulos temporales está prácticamente fundida. Y otro elemento también es las disecciones arteriales, que es algo muy común, ustedes la podrán ver en distintas regiones del cuerpo. A veces son espontáneas o a veces son secundarias a traumatismos o a veces traumatismos banales, maniobras prácticas. La imagen característica es el eco de gradiente y esta es una secuencia angiográfica. ¿Para qué les pongo esto? Para que ustedes vean acá la doble luz. La luz verdadera rodeada por un área hipointensa, que es un anillo de hemosiderina o de oxihemoglobina, según el momento evolutivo. La luz falsa generalmente es un área de hemorragia subintimal, y la luz verdadera. Acá está la flecha mostrando la hemorragia perivascular y la zona, la luz verdadera por donde pasa realmente la sangre que va a ir a irrigar el cerebro, que muchas veces es insuficiente y produce estos episodios vasculares agudos, como ven acá, con difusión brillante, positiva, y el flare ya también hiperintenso, por lo cual hay que pensar que ya es un paciente que tiene más de 4 horas de evolución, con una caída de señal en el mapa de ADC. Este es otro caso raro, raro si uno no lo busca, pero si lo busca lo puede encontrar en cierta forma
muy sencilla, de una forma muy sencilla. Entonces una mujer de 50 años presentaba una cefalea en estallido, es el signo clásico. Una persona que viene con un dolor de cabeza y le dicen que es un dolor que nunca tuvo. A pesar de que sea migrañosa o que tenga cefaleas tensionales habituales, pero le va a decir seguramente que es un dolor que jamás tuvo. Tan fuerte, ¿no? por la intensidad del dolor. Entonces este paciente se hizo el 14 de marzo del 2009, se lo muestro que es un caso que es representativo. Una tomografía y una resonancia donde no se vio nada, entre comillas, en ese momento. Pero, revisando, encontramos que acá tenía un aumento de la densidad y acá un aumento de señal en un sur. Quiere decir que en esta zona había una pequeña lesión del endotelio y un sangrado subaracnoideo focal. Esto es el sangrado subaracnoideo de la convexidad aislado. Hay que pensar que puede sugerir este tipo de enfermedad. Por eso hay que tenerlo en cuenta. Se hizo una angioresonancia, se ve una obstrucción de la arteria cerebral media como si fuera una vasculitis, así se ve en la vasculitis, y después de 12 días, con tratamiento con bloqueantes cálcicos, se ha repercutido adecuadamente. Esto es lo que se llama síndrome de vasoconstricción reversible. En general se da en pacientes de edad media de la vida, ante un esfuerzo, cualquiera que sea, y es una de las formas en que puede presentarse esos estados de labilidad endotelial, como puede ser la leucoencefalopatía posterior reversible, la encefalopatía hipertensiva. Bueno, esto forma parte del mismo espectro de enfermedades. Hay que buscarlas y no es sencillo, pero es importante porque tiene tratamiento y en poco tiempo se restablece. Y ya se sabe, ya uno sabe que ese paciente, bueno, tiene esa labilidad en el endotelio que puede ocasionar no solo hemorragias, sino también una encefalopatía hipertensiva y a veces cuadros clínicos bastante graves. Esta es otra entidad que, si ustedes ven la secuencia FLAIR y una secuencia sagital T1 con estas imágenes chiquititas oscuras, la secuencia FLAIR con esta hiperintensidad en cuerpo calloso y en cápsula interna, paciente de 30 a 35 años, bueno, no tienen ninguna duda de que es una esclerosis múltiple. Pero el diagnóstico diferencial es la esclerosis múltiple. Este es un paciente que tenía, además de eso, alteraciones en los vasos retinianos, como si fuera una retinopatía diabética o una retinopatía hipertensiva, con irregularidades, áreas de exudados inflamatorios. Y si tiene patología auditiva o hipoacusia, forma una tríada que es el síndrome de Susa. Lesiones de sustancia blanca en el cerebro, asociado a patología retiniana, vascular también, y hipoacusia, probablemente por la misma razón. O sea que esta sí es una entidad rara, pero hay que buscarla, y es una tríada, que es sencilla de diagnosticar cuando uno piensa en esta entidad. No solo los infartos son arteriales, pueden ser venosos también. Y cuando son venosos, hay que tener en cuenta si son venosos superficiales o profundos. La trombosis venosa superficial, como en este caso, puede ser de senos durales o de una vena emisaria, como es acá un infarto de vena cortical aislada. Estas venas van a drenar a los senos durales y después al seno longitudinal superior, y de esa forma después sigue su curso hasta la vena yugular. Cuando esa vena es demasiado grande, produce una obstrucción en esa zona que lleva a un infarto. Pero es un infarto congestivo, no es solamente, no van a ver la difusión solamente hiperintensa por afectación, como ven en el infarto arterial. Llega una mezcla de edema y de infarto. Entonces, no vamos a decir que toda esta zona es infarto. El edema vasogénico en la difusión no se ve muy bien, es oscuro. Entonces hay una mezcla, en el infarto venoso hay una mezcla de edema vasogénico y edema citotóxico. Pero
una de las causas puede ser la vena cortical airada. Las otras causas que pueden originar, frecuentemente pueden ocasionar la trombosis venosa, y las trombosis venosas profundas, de seno recto, vena y galeno, que son más fáciles de diagnosticar. Estas, vemos la lesión, veíamos recién en difusión y flor, y acá en eco de gradiente la vena, que como es una vena grande y drena un territorio vascular importante, lleva, cuando se trombosa, lleva a un infarto de origen venoso, córtico subcortical, en esa región donde la vena está drenando las estructuras del parénquima correspondiente. Esto se produce a veces en casos con pacientes que tienen patología asociada, casos de hipercoagulabilidad, anticonceptivos, una serie de factores que pueden llevar a producir estas cosas, y uno tiene que pensar que existe, y no solamente vamos a ver infartos de tipo local, como en este caso, sino también podemos ver obstrucciones de senos venosos durales importantes con infartos grandes que pueden llevar a dejar secuelas serias. Bueno, pero hay un método, esto se lo menciono a manera de ilustración, que es el ASI, es una forma de perfusión sin contraste. Todas las perfusiones que mostré antes se hacen con contraste, o sea, se inyecta y se va adquiriendo. Acá no, esto se hace automáticamente por un programa especial. Esto no es un episodio vascular, un infarto, sino que para mostrarles que existe, solamente mide flujo, por eso no es útil para decidir una conducta terapéutica, porque no tenemos área de penumbra para cuantificar. Esto mide flujo. Esta es la secuencia con contraste, y esta es la secuencia sin contraste. Vemos que el área afectada es la misma. Este es un tumor que tiene aumento de flujo en el área afectada y que se ve muy bien con este método, ASL o Arterial Spin Label. Esto se está usando también en casos de cefaleas en el momento agudo, porque la cefalea en el momento agudo produce un aumento de flujo local, un momento que está vaso de dilatación, y también se está usando en algunos casos de epilepsias, porque las zonas relacionadas con áreas epileptógenas tienen en el momento intercrítico tienen una deficiencia de flujo y de metabolismo, pero obviamente que se usa no como método definitivo. Bueno, todo lo que les dije recién, hoy día está muy automatizado, está incluido en programas de inteligencia artificial. Este es uno de ellos, que todo lo que les dije lo hace automáticamente en 5 minutos, menos, saca todos los valores, los parámetros. Ustedes solamente tienen que cargar el programa con las imágenes que obtuvieron, que si son buenas el programa lo define enseguida. Saca el core, la penumbra, el volumen de la penumbra, el volumen del core. En función de eso uno puede decidir la conducta. No el grado de colateralización, eso no hay que verlo, eso es una cosa visual que uno la ve mientras se está haciendo, pero todo lo demás puede estar automatizado y perfectamente resumido en un programa extraído y comprado para eso, ¿no? Fíjense, la perfusión, los parámetros de perfusión, TTP, MTT o tiempo máximo es lo mismo. La diferencia de perfusión entre un hemisferio y otro, que es lo que da la diferencia de señal. Eso se puede trasladar a un teléfono, a una tablet, y un médico a distancia puede hacer un diagnóstico, inclusive hasta decir una terapia. Y unas palabras finales para lo que es imágenes de pared vascular. Las imágenes de pared vascular hay que utilizar una secuencia con la denominada sangre negra, es decir, hay que poner negra la sangre a través de un método específico y una secuencia específica que la mayoría de los equipos la tienen. Y ahora van a ver este ejemplo que les va a servir. Dos ejemplos les voy a mostrar, uno en cerebro y otro en cuello. Este es un infarto en un paciente, o infartos en un paciente que tenía una meningitis por criptococo, portador de
infartos profundos. En este caso uno agudo, en la difusión se ve brillante. Y esta es la secuencia para ver pared vascular con contraste. Fíjense que este es el vaso con sangre negra y las paredes de los vasos están reforzadas. Este es un episodio de vasculitis aguda, es decir, en la pared de esos vasos hay un proceso inflamatorio que se está desarrollando, que es lo que capta el contraste, y uno, a través de, tiene que ser imágenes volumétricas no menores a 1,5 milímetros, y en función de eso obtener las imágenes en polígono de Willis. Se hace también para aneurismas, para controlar aneurismas. Ustedes saben que los aneurismas se evalúan periódicamente no solo por su tamaño, sino por su forma y también por el grado de realce. Si realza parte del aneurisma, sobre todo la base, el domo del aneurisma, quiere decir que ahí se está produciendo un proceso inflamatorio y eso es el primer paso para que se rompa. De manera que a muchos siguen los aneurismas, no solo con el tamaño, sino que nos piden también estudio con sangre negra para ver si hay un realce de la pared del aneurisma y entonces poder decidir si ese paciente va o no a tratarse. En cuello, el objetivo final es detectar placas vulnerables, quiere decir que no solo la estenosis es importante, puede tener una estenosis de un 40%, sin embargo puede tener una placa vulnerable. ¿Y qué es una placa vulnerable? Tiene un core lipídico, es decir, el volumen de grasa que hay dentro de la placa es importante, una capa fibrosa muy finita, a expensas del core lipídico, puede haber una hemorragia intraplaca por déficit de perfusión de esa zona del vaso vasorum, puede haber ruptura de la placa, la ruptura de la placa origina trombos, úlceras, y de esa forma, a través de esos trombos, úlceras, pueden surgir coágulos que viajan por la sangre y originar embolias a distancia. Nosotros no lo estamos haciendo ahora porque esto requiere una bobina muy especial localizada en cuello para tener imágenes de alta definición, ¿no? La sangre es negra siempre porque nos sirve mucho para ver el grado de realce. Fíjense la carótida, acá es normal, la FATSAT tiene una saturación grasa, el T2 lo mismo, pero se hace el FATSAT con contraste, hay un realce en la pared siempre, de estructuras venosas, de los vasos vasorum, de las estructuras que están alrededor, pero en la arteria enferma, fíjense que ese realce es irregular, en una zona, en un polo de ese vaso tomado en el plano axial va a estar engrosado. Ahí se va a ver la placa fibrosa y el área de realce, el core lipídico, y no tanto la obstrucción, porque la obstrucción no es tan importante. Pero la placa sí, la placa está inflamada, o sea que eso puede llegar a romperse y puede llegar a producir ébolos a distancia. Acá sí, en este caso está estrechada, más de un 70% aproximadamente si uno utiliza el método NACET con respecto al flujo distal del mismo vaso. O sea, hay flujo anterógrado, pero ese vaso no solo probablemente sea candidato a cirugía por la estenosis, sino también porque tiene en su pared, y si esto se obtiene después del contraste endovenoso con método de sangre negra, vemos vegetando un trombo que se va a desprender en cualquier momento. Entonces ese paciente hay que tratarlo. Entonces no cuenten, no piensen solamente que la estenosis es el principal elemento para decir una cirugía, sino también lo que se llama caracterización de la placa. La caracterización de la placa es todo lo que les dije recién, es decir, independientemente de la estenosis, si la placa es vulnerable, ese paciente va a requerir tratamiento. Este es un trabajo que apareció el año pasado muy interesante, que habla de 10 áreas críticas en la prioridad para el avance de las imágenes en el HbA1. Yo se los resumo rápidamente para no alargar la charla. Habla un poco de la capacidad de centros primarios y complejos. O sea, muchas veces hay lugares que tienen alta complejidad, no son accesibles. La idea de tener
centros, aunque no sean de alta complejidad, pero con un tomógrafo que pueda hacer un diagnóstico precoz y después derivar al paciente al lugar donde lo van a tratar, es importante. Analizar y caracterizar la caracterización del coágulo. Este es un método, es un programa que nos dice por la localización y la señal qué tipo de coágulo es, si es fibroso, si es friable, si es duro. Después la capacidad de imágenes en predecir la respuesta a la reperfusión. Esto está dado por lo que les dije antes, el grado de colaterales. Cuanto mayor colaterales hay en el momento agudo, más facilidad de que ese paciente se recupere totalmente. Hay un score de trombosis isquémica en respuesta a la reperfusión, para la efectividad, que está dado sobre todo para ver si esa reperfusión se produce en forma sincrónica o asincrónica, si es total o parcial. Puede reperfundirse probablemente todo el territorio, pero más tarde que el otro, o puede reperfundirse parte de ese territorio al mismo tiempo o más tarde. Eso depende. Lo ideal es que se reperfunda ambos territorios, de un lado y del otro, al unísono. Eso sería el candidato ideal. Y lo peor es que se reperfunda parcialmente el territorio afectado y tardíamente con respecto al contralateral, que sería el sano. Esto se hace se predice por el fenómeno del primer pasaje del medio de contraste, que es la angioresonancia, o la angio-TC, que es el momento de obtener el estudio. Las imágenes post-perfusión, que eso también son muy útiles. La TC sin contraste en isquemia precoz está indicada y es útil y es con todos los parámetros que les mostré recién. Esto es algo que sáquense de la cabeza. Colmin es un sistema de tomografía que se utiliza sobre todo en el cuello y macizo facial. Acá lo pusieron porque, bueno, encontraron una utilidad en vasos, pero no mucha. Las imágenes, como les decía antes, el centro de unidades móviles para tener la rapidez del diagnóstico y consecuentemente del tratamiento. Y las imágenes de pared vascular en la evaluación del cáncer de ACV, que nos va a dar muchas veces la idea de la patología, si es una arteritis o si es una placa vulnerable, o nos va a dar más información de la morfológica tradicional que tenemos. La conclusión, la selección de imágenes TC común o TC con angio-TC, la evaluación del área isquémica y para ver el grado de reperfusión, muy útil, la resonancia para definir el core y la penumbra que vimos recién, y decidir un tratamiento que puede llegar a ser la trombectomía o la retracción del coágulo más allá de las 6 horas. La radiómica, que es para ver la caracterización del coágulo. Como les dije antes, la localización, el tamaño, los márgenes, esos hablan, ya cada uno tiene un valor pronóstico y está puntuado, pero bueno, yo no lo voy a poner acá porque es alargar demasiado el tema. Y el pronóstico que va a depender de la evaluación del procedimiento de reperfusión. Si hay buenas colaterales o no hay buenas colaterales, si hay alteración, si a pesar del tratamiento hay alteración de barrera hematoencefálica y hay edema, eso es un signo de mal pronóstico, quiere decir que todavía hay déficit en la perfusión y hay áreas que están evolucionando hacia el infarto o el edema citotóxico específicamente. Las imágenes de pared vascular, que nos va a dar una idea aproximada de la patología, y las características del trombo, pero para eso también hay programas que utilizan inteligencia artificial y son mucho más sencillos de analizar. Finalmente, hay que hacer un estudio de imágenes a todos los pacientes con ACV agudo, que provea la información, que se provee la información necesaria. Lo ideal es hacerlo antes o dentro de los 20 minutos del arribo y en tiempo puerta, aguja, entre que llega el paciente y se toma una conducta, no pasar de 1 hora. Se puede utilizar perfusión con tomografía o resonancia o difusión, dependiendo del tiempo, que va a seleccionar el tipo de tratamiento de esos pacientes. Y después la evaluación para ver el grado de colaterales. Eso es un poco un repaso de lo que les dije antes. Pero de todos modos, finalmente, en el ACV agudo uno va a utilizar cualquiera de estos métodos. ¿El mejor método cuál es? O sea, aquel que obtenga el mejor resultado en el menor tiempo. Acelerar el tiempo puerta-aguja es uno de los parámetros esenciales a tener en mente.
Y finalmente, si uno puede definir la etiología, cardioembolismo, patología de infartos limítrofes, vasculitis, endromatosis, etc. Todo el repaso de lo que les mostré antes.